bienvenidos a nuestro podcast Yo Opino. Hoy hablaremos sobre un tema de gran importancia y controversia actualmente, que nos ha afectado a todos de alguna u otra manera. Es decir, la educación, un antes y un después de pandemia. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué retos enfrentamos y enfrentaremos? Y sobre todo, ¿cómo podemos mejorar? Dentro de esta sección analizaremos lo que son los principales desafíos que surgieron y cómo impactaron en lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero no solamente de ellos, sino también la adaptación de los docentes y la infraestructura educativa. Además, veremos las consecuencias a las que aún nos enfrentamos actualmente. Para ello, pues tenemos 4 invitados, los cuales nos van a mencionar punto por punto y cierto concepto y definición. Muy aparte de ello, tenemos una entrevista con un estudiante que también nos va a servir de aprendizaje. Muy bien, damos pase a lo que es el concepto primero de lo que es el derecho a la educación. Gracias. Para empezar con los derechos a la educación, ¿sabían que la educación es un derecho fundamental? Así es, no es solo una obligación para los estudiantes, sino un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución del Perú. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a recibir educación, y eso no se trata solo de sentarse en una silla a escuchar. No, es recibir una formación de calidad, con oportunidades de crecer, aprender y ser mejores. Antes de entrar de lleno y los problemas y desafíos, hay algo nuevo que no podemos olvidar. La nueva educación no es solo ir al colegio, la universidad o aprender algo nuevo, es un derecho. Bien, disculpe, ¿y en el Perú qué es lo que nos menciona nuestra Constitución sobre los derechos? Bueno, según el artículo 13 se establece que la educación debe ayudarnos a desarrollarnos como personas de manera integral. Esto significa que todos debemos tener acceso a una educación gratuita y de calidad en los niveles básicos. Pero claro, como veremos, esto no siempre se cumple, especialmente después de la pandemia. Oh, vaya, gracias. Gracias por el concepto, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es la pandemia y cómo ha sacudido lo que es nuestro sistema educativo y los problemas que ya traía consigo. Es decir, vamos a dar pase a lo que es la primera sección, que vendría a ser los bajos estándares de calidad. Doy pase al siguiente invitado. Adelante. Bueno, como primera sección, bajos estándares de calidad. Para ser sinceros, antes de la pandemia ya teníamos algunos problemas. La calidad educativa en muchos colegios y universidades no era la mejor. Una pregunta para todos, ¿cuántos de nosotros no hemos entendido de todo algunas materias y solo memorizábamos para los exámenes? La gran mayoría, se podría decir. Luego, cuando salíamos al mundo laboral, nos dábamos cuenta de que no teníamos las habilidades necesarias. Y la pandemia solo vino a confirmar esto. Muchos estudiantes tenían conocimientos básicos insuficientes y se sintieron perdidos en el camino de la educación virtual. Ok, otro punto a tratar, pero esta vez es otro invitado, es acerca de la sección 2, que vendría a ser la falta de interés por la investigación. Adelante. Otro tema que arrastramos es el poco interés por la investigación. Muchas veces se veía como algo aburridos, destinado solo a doctores y académicos. Pero ¿sabes qué? La investigación es clave para encontrar las soluciones y mejorar. Si no fomentamos ese interés desde temprano, nunca vamos a desarrollar la ciencia y tecnología que necesitamos. Con la pandemia quedó claro que necesitamos más investigación para entender y adaptarnos a este tipo de crisis. Bien, considerando el punto relevante de lo que es la falta de interés y el tema anteriormente mencionado, cabe recalcar que pues la educación dentro de todos los países es fundamental, ya que consta como un derecho universal, como bien lo habían mencionado anteriormente. Entonces, vamos a dar pase a lo que es la sección 3, que viene de la mano de dos temas, es decir, la educación remota y la brecha digital, y por otro lado, lo que vendría a ser el uso de las TICs e inteligencia artificial, que se da muy en cuenta actualmente. En ese caso, pues vamos a dar pase a nuestra siguiente invitada, que es Nicole. Adelante. Ahora bien, como vemos con la pandemia, todo se movió a las pantallas, porque es algo
No todos tenían acceso a internet o una computadora para seguir sus clases. Y eso que estamos en el siglo XXI. La educación se volvió algo exclusivo para aquellos que podían conectarse. ¿Y qué pasó con los demás? Se quedaron atrás y eso generó más desigualdad. En el uso de los TIC, sin embargo, también hubo avances. Muchas instituciones empezaron a usar herramientas digitales, hasta la inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje, pero no todos estaban preparados. ¿Cuántos de ustedes se habían abrumado, no? Por ejemplo, en las plataformas de las clases. Yo sé que más de uno se desesperó con las nuevas tecnologías. Aún así, esto abrió las puertas para la educación, ¿no? Se modernizó y se adaptó mejor, cada vez más digital. Muy bien, gracias. En este pequeño espacio vamos a hacer una entrevista que es muy corta a lo que vendría a ser un estudiante, para lo cual pues se le va a dar el pase y que nos comente cuál fue su experiencia que ha vivido durante lo que es la educación virtual o la educación remota. Adelante. Bueno, como experiencia fue muy difícil adaptarse de un día para otro. Uno no sabía cómo usar las plataformas, no todos contaban con internet y se sentía una desconexión muy grande. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando inicié los primeros ciclos, se me hizo un poco difícil el ingreso a las plataformas, poder entrar a mis clases y así. Bien, dentro de lo que es tu experiencia vivida, ¿qué es lo que tú consideras que vendrían a ser las oportunidades de mejora, digamos que para un futuro, si es que llega a haber otra pandemia, ¿no? Entre comillas. Bueno, con mi punto de vista, mejorar a los profesores y establecer reglas claras para hacer una buena enseñanza, dar acceso a tecnologías e internet para todos y enseñar a usarlas bien. Aprovechar herramientas digitales para hacer las clases más personalizadas y didácticas y adaptar a lo que se enseña para que se ajuste a lo que las empresas se necesitan hoy en día. Muy bien, gracias por compartirnos tu experiencia. Dentro de ello, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que vendría a ser la fuga de talentos ante la incertidumbre política. Donde vamos a hablar de un punto también importante que vendría a ser la fuga de talentos ante la incertidumbre política. Y como dicen, no todo lo que brilla es oro, y la inestabilidad política y la falta de inversión en educación hicieron que muchos docentes y profesionales tomen la decisión de irse del país. La incertidumbre política impacta directamente la economía, afectando el desarrollo profesional de los peruanos. Según el Banco Mundial, en el año 2020, los periodos prolongados de inestabilidad reducen la inversión en sectores claves como la educación y la tecnología, lo que impulsa a muchos a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Este problema no solo afecta a los profesionales, sino también a sectores estratégicos como la ciencia, tecnología y medicina. Un estudio recientemente de la Universidad del Pacífico en el año 2019 nos reveló que el 30% de los graduados en carreras relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas han emigrado en la última década, lo que representa un gran desafío para el desarrollo de nuestro país. Si no se toman medidas para frenar esta fuga de talentos, el Perú continuará perdiendo a sus profesionales más capacitados, lo que afectará gravemente el crecimiento económico y social a lo largo del plazo. Y bueno, vamos a continuar y por último vamos a hablar de uno de los grandes dilemas de siempre, que es estudiar una carrera y después no conseguir trabajo. ¿A quién no le ha pasado y qué frustrante es? Muchas carreras en el Perú no están alineadas con el mercado laboral y con las habilidades blandas, ¿no?, que son cada vez más importantes. De hecho, muchas carreras populares como el derecho o contabilidad están saturadas. Más del 50% de los graduados en estas áreas tienen dificultades para encontrar trabajo. Y esto solo refleja una desconexión entre lo que se estudia y lo que las empresas realmente necesitan. Por otro lado, también hay una alta demanda en sectores como tecnología, ingeniería y energías renovables, pero pocos profesionales calificados.
Esto genera una brecha de habilidades donde hay oportunidades que no se pueden cubrir. La importancia de las habilidades blandas también es otro punto muy importante aquí. Además de lo técnico, generalmente las habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, son esenciales, ¿no? Un estudio últimamente de Cámara de Comercio de Lima en el 2022 nos ha indicado que el 70% de las empresas, de hecho peruanas, consideran que estas competencias son clave para el éxito laboral. En otras palabras, el mercado laboral está cambiando, ¿no? Y necesitamos adaptarnos. Si las universidades realmente y las empresas colaboraran mejor, los estudiantes estarían más preparados. Bueno, consideramos que el futuro de la empleabilidad en el Perú depende de esa transformación. Muy bien, y así finalizando esta sección, estimados oyentes, llegamos a la conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? Dentro de lo expuesto o mencionado por nuestros ponentes o invitados, llegamos a la conclusión que la pandemia nos dejó grandes lecciones, pero también nos mostró las áreas en las que tenemos deficiencia y necesitamos mejorar urgentemente. La educación es un derecho y todos deberíamos tener acceso para tener una formación de calidad que nos prepare para la vida. El cambiar las cosas no es nada fácil, pero con esfuerzo y compromiso podremos lograrlo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Yo Opino. Si te gustó, comparte y únete a la conversación. Hasta la próxima.